Sucesiones. ¿Qué es lo que entendemos por sucesiones? Un conjunto de nombres que están enumerados, que siguen una cierta lógica. Se puede determinar una sucesión a partir de dos formas. Con el término general, que sería una igualdad con AN. Después veremos a qué hace referencia. O con una ley de recurrencia, en el cual tenemos que decir los primeros términos. Depende de la sucesión. Por ejemplo, en la sucesión de Fibonacci tendríamos que decir que A1 sería 1 y A2 sería 1, porque tiene que ver con la suma de los dos anteriores. Hay dos tipos de progresiones que son importantes. Hay más, pero lo que haremos es la diferencia de estas dos, porque se acostumbran a confundir mucho. Progresiones aritméticas y progresiones geométricas. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Si escribimos el término general de las dos, podemos ver las diferencias que hay entre ellas. Entonces, la primera diferencia es que en este utiliza una diferencia y aquí razón. Nunca podremos representar esto con una R y esto con una D. Nunca. ¿Qué es lo que pasa con las progresiones aritméticas? Se suma, o también se puede restar, pero sigue siendo como una suma, un número, que es la diferencia. Por ejemplo, si tenemos 1,2, 2,4, 3,6, 4,8. Si restamos este por este, este por este y este por este, ¿cuánto nos dará? 1,2. Va sumando 1,2, 1,2, 1,2. Se va sumando, por eso tendremos que utilizar ese término general. En las geométricas, ¿qué es lo que pasa? La razón significa que multiplica. Por ejemplo, tenemos 0,1, 0,01, 0,001 y etcétera. Si dividimos este por este y este por este, sabemos que se está dividiendo por 10. Por tanto, aquí sería una suma y aquí sería una multiplicación. Otra cosa que nos pueden decir es que sumemos X números de una progresión que se representa así. Esta fórmula nos la tenemos que saber, al igual que las dos anteriores, que, bueno, no es que sean fórmulas en sí. Estas dos fórmulas nos sirven para calcular la suma de muchos números. Por ejemplo, si nos dicen la suma de los 20 primeros números, pues este se sustituiría por 20 y esto también. Y el primer término sería el primer término que tuviéramos en la progresión que nos dieran. Y aquí pasa lo mismo. Aquí utiliza la razón. Y aquí si nos dicen los 30 primeros términos, aquí pondremos 30 y ya está. Y aquí sería el primer término. Otra cosa que nos pueden decir aquí es que sumemos los infinitos términos de tal sucesión. Por tanto, tendríamos que saber esta fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Esto solo se produce cuando la razón es más pequeña que 1. Si no, no pasaría. Y hasta ahí, esta sería la teoría. Un ejemplo de ejercicio podría ser este. Nos dicen que calculemos el término general y la suma de los 25
primeros términos, esta sucesión. Primero, para hacer cualquier cosa, cualquier operación, debemos saber qué relación tienen estos números. Podemos hacerlo a simple vista o simplemente restando el anterior o dividiendo para saber qué relación tienen. Aquí podemos ver que todo el rato es más 3. Por tanto, de los dos tipos de sucesiones que teníamos, ¿cuál sería? La aritmética, ¿vale? Por tanto, con las aritméticas hemos dicho que se calcula con la diferencia, que en este caso es 3, el valor que se va sumando. Y también para hacer el término general, que es lo que nos están pidiendo, sepamos cuál es el primer término, que en este caso también es 3. Apuntamos el término general. ¿Vale? Por tanto, ya tenemos aquí el término general y lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Aquí nos dicen que A1 es igual a 3 más n menos 1, porque aquí de momento es el término general, no tenemos que poner ningún número. Y después, por la diferencia, el que es 3. Esto lo podríamos dejar así o simplificarlo haciendo las operaciones estas. ¿Vale? Entonces, después, en la segunda parte del ejercicio nos dicen los 25 primeros términos. La suma de estos 25, por tanto, es lo mismo. Escribimos la fórmula, pero como nos dicen que esto, n, es 25, podemos sustituir. ¿Qué es lo que pasa? Que a n no lo sabemos. A1 sí que lo sabemos. A1 hemos dicho que era 3, pero a n no. Y en ese caso, como la n es 25, tenemos que calcular a 25. Ya tenemos el término general, por tanto, 3 más n, que es 25, menos 1 por 3. Calculamos todo esto y nos da 75. Por tanto, ya tenemos el valor de AN. Sustituimos 75. Y de aquí ya está. No hace falta hacer nada más. Solamente calcular toda esa operación y nos da este resultado, que este es el número de la suma. En este ejercicio nos piden tres cosas. Que calculemos el término general, la suma de los 25 primeros términos y la suma de los infinitos términos. Por tanto, nos dicen que el primer término es menos 5 y que la razón es menos un cuarto. Si nos dicen que la razón tiene este valor, es que será una progresión geométrica y no aritmética. Por tanto, para escribir el término general, escribiremos la de la progresión geométrica. Por tanto, sustituimos el primer término y la razón, pero la n no, porque solo hacemos el término general en este momento. Aquí ya lo podríamos dejar así como término general. Pero ahora nos dicen que sumemos los 25 primeros términos. Por tanto, tenemos, como es una progresión geométrica, hacemos lo mismo, escribimos la fórmula de la suma, pero en progresión geométrica. Y simplemente tenemos que sustituir. Pero ¿qué es lo que pasa? A n no lo sabemos, ¿vale? Porque nos dicen 25 primeros términos, por tanto este es un 25 y este sería a 25. Lo que tenemos que hacer es calcularlo. Calculamos menos
5 por menos un cuarto y n menos 1, 24. Esto nos da un número bastante pequeño, pero es lo que tenemos que poner. Por tanto, de aquí ya podemos sustituir a 25 por r, que es menos un cuarto, menos a 1, que es menos 5. R menos un cuarto, menos 1. Y todo esto lo calculamos, que nos da menos 4. Ya tenemos la segunda parte del problema. Y nos dicen que también calculemos la suma de los infinitos números. Comprobamos que esto es más pequeño que 1. Sí, menos 4. Por tanto, ponemos la fórmula y simplemente sustituimos 1 menos un cuarto, menos 4. Sí que ya tenemos las tres soluciones. Otro ejemplo que nos podrían poner sería que encontremos los términos entre un intervalo que no empezara por 1. También nos pueden poner un ejemplo de encontrar, de calcular la suma de términos que están entre un intervalo. Aquí nos dicen que están entre 10 y 20 incluidos, ¿vale? Y nos dicen que el primer término es 1 entre 512 y la razón menos 2. Como nos dicen razón, esto significa que será una progresión geométrica. Por tanto, si tenemos que calcular la suma, apuntamos la fórmula. Y ahora que ya tenemos esto, podemos mirar que hay un problema, que A1 no estará incluido en este intervalo. Por tanto, el número que calcularemos aquí como el primero en el intervalo sería A10. Y AN, igual que SN, es el último término, 20. Para calcular esto tenemos que saber cuánto es A10 y A20. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente sustituyendo con el término general, que tenemos que calcularlo. A10 será igual a 1,512 por menos 10 a la 10 menos 1, y a 20, 510 por menos 10 elevado a 20 menos 1. Este nos da menos 1 y este 1024. Y entonces ya podemos calcular. Ese 20 es igual a 20 menos 1024 por la razón menos 2 menos A10 menos 1 entre R, que es menos 2, menos 1. Y simplemente es acabar de calcularlo y nos da esto menos 683. Otro tipo de sucesiones que nos pueden aparecer serían las de potencias. Simplemente es que, por ejemplo, AN sería igual a n al cuadrado, si este fuera el caso. Por ejemplo, AN igual a n al cubo, etc. Para hacer la suma de n primeros términos o lo que sea, tenemos que saber la fórmula, en el cual si Sn es igual a, en ese caso, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más etcétera en el cuadrado, tenemos que saber que la fórmula sería esta. Si por ejemplo es n al cubo, si por ejemplo es n al cubo, pues esto sería lo mismo Cn sería igual a 1
al cubo más 2 al cubo, etcétera, n al cubo. Estas fórmulas están demostradas que dan correcto. Y esto nos lo tendríamos que saber.